El día de hoy nos acompaña Jorge Santiago, quien es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela. Jorge Santiago, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Ecuador. Muchísimas gracias y la verdad es que es un auténtico placer el poder estar aquí en Ecuador y compartir con todos ustedes este mundo tan apasionante como es la política, ¿no? Justamente la política que tanto nos atrae y que hoy la estamos viendo desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva académica, que es lo que nosotros queremos resaltar. Y un punto específico en este momento, la imagen. ¿Qué es la imagen y qué valor tiene dentro de una estrategia política? La imagen de un dirigente político, de un partido político, o incluso la imagen de una ciudad o de un país, viene determinado por la percepción que tiene la gente de ese político, ¿no? O sea, el que un político sea bueno o malo, sea bien valorado o mal valorado, va a depender mucho de algunos elementos que tienen que ver con su propia imagen personal, por ejemplo, la manera de hablar que tiene, la manera de gesticular, todo lo que tiene que ver con su carácter, con su forma de ser, pero también tiene que ver con la indumentaria y con las expectativas que los ciudadanos tienen de ese político. Al final, una imagen positiva de alguien viene determinado porque la gente pues confía en esa persona, es un dirigente político que es próximo, que es cercano, que es natural, y entonces hace que la gente lo valore de una manera positiva. Muchas veces, cuando alguien no nos cae bien, son por algunos de estos elementos que a veces es incluso inconsciente e involuntario por el propio político. Cuando se estudia comunicación y concretamente en la academia hablamos de semiótica, semiología, acaba de decir una cosa importante que es la percepción que genera, porque muchas veces la imagen, académicamente hay dos elementos, el significante y la significación. La percepción influye más de cómo está vestido. ¿Cómo hacerle entender a un político, a un futuro candidato, que tiene que guardar esa correlación? Parece algo sencillo, pero finalmente no lo es. No es fácil. No es fácil, primero, no es fácil que el dirigente político asuma la importancia que puede tener una variable tan superficial o banal en un principio como puede ser la indumentaria que pueda llevar. Y hacerle entender que esa indumentaria puede hacerle ganar o perder votos, incluso ganar o perder una elección, se convierte en un factor un poco delicado. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, y además es un ejemplo que es muy clarificador y que sirve para entender un poquito el trabajo que hacen o que hacemos, ¿no?, los asesores de imagen. Yo, por ejemplo, soy profesor en una universidad y yo casi siempre voy a clase vestido de traje, o sea, con traje y corbata, porque considero que eso te da la seriedad, ¿no? Y porque los alumnos pues esperan que el catedrático o el decano de la Facultad de Comunicación pues vaya vestido de una determinada forma. Si yo voy vestido de corto, con un polo blanco, con una cintita en el pelo, los alumnos se quedarían un poquito extrañados, ¿no? Al final yo les voy a contar la misma información y les voy a contar lo mismo porque mi conocimiento es igual, pero la credibilidad que esos alumnos iban a dar a mis palabras no iban a ser igual vestido de traje que vestido de corto. Esa es la importancia que tiene la indumentaria y eso es lo que tienen que empezar a entender los políticos, que muchas veces no es que vayas más guapo o menos guapo, si es que no significa eso, significa que tú estás cumpliendo las expectativas que la gente tiene de ti. Es igual que el tema de las primeras impresiones. Hay veces, algunos autores dicen que no existe una segunda oportunidad, ¿verdad?, para causar una buena primera impresión. No sé si es tan cierto eso de que no existe una segunda oportunidad, pero lo que sí es verdad es que como la primera impresión ante una persona no sea correcta, no sea la positiva o no sea la esperada, luego resulta muy difícil que tu imagen sea positiva y va a costar muchísimo más que la gente confíe en ti, va a costar mucho más que tengan de confianza y sobre todo pues que depositen el voto, que al final es lo que quiere conseguir cualquier político en cualquier país, ¿no? Que depositen la confianza y que le voten. Y además, y caso sui generis, que no solo ha pasado en América Latina, también en Europa, esa imagen, esa percepción tiene que durar las 24 horas del día, o sea, no pueden sacarse la máscara. O sea, el dirigente político es 24/7, ¿no? O sea, eso son 24 horas, 7 días a la semana. Tú no puedes decir, soy presidente del gobierno de lunes a jueves o de lunes a viernes y luego el sábado y domingo soy un ciudadano normal, ¿no? Al final eres presidente o eres alcalde o eres gobernador de un estado durante todo ese tiempo. Un dirigente político tiene que tener en cuenta tres virtudes que yo considero que deben de tener coetáneamente, que es primero la humildad, la prudencia y la conciencia. ¿Qué quiere decir? La humildad es que tienen que ser humildes, nunca deben de perder de vista de que si están ahí es porque los ciudadanos les han colocado ahí y que tienen que saber y tienen que demostrar y sobre todo exteriorizar de que están ahí para ayudar a la gente, para servir, ¿no?, como servidores públicos, no para servirse ellos públicamente, ¿no? Y luego también tienen que ser muy prudentes, precisamente por eso.
porque son representantes del pueblo, porque ya no se llama Manolito Pérez, sino que al final eres Quito o eres Ecuador, estás representando a todo un país, estás representando a toda la ciudad. Por lo tanto, tiene que ser muy prudente. Y la imagen de un dirigente va en función también de ese grado de respeto y de humildad que pueda llegar a tener. Ejemplos en la historia con respecto a cuidar la imagen, hay varios. Por ejemplo, en América Latina está muy marcado la imagen del Che Guevara y la muerte del Che Guevara, que finalmente se trasladó, traspoló a una imagen casi de Jesucristo crucificado en la cruz. Por eso dicen, no sé hasta qué punto sea cierto, cuando cayó Saddam Hussein, se tardaron mucho tiempo en presentarle porque no sabían cómo presentarle a la luz pública. Se llega a esos detalles para cuidar qué mensaje finalmente se esté dando en cualquier ámbito. Al final no podemos perder de vista de que la imagen no deja de ser una simbología, ¿no? Al final la gente lo que busca y lo que espera son unos símbolos, es una expectativa. El caso del Che Guevara, el caso, por ejemplo, de Kennedy con Richard Nixon en aquel debate electoral, o la propia imagen de Saddam Hussein, ¿no? Cuando le capturaron, o al propio Muammar al-Gaddafi, ¿no? En Libia también, que le encontraron en una tubería y apareció en una furgoneta. Al final, lo que nos queda de los dirigentes políticos o de los estadistas son esas imágenes visuales. Hay una circunstancia, y es que lo visual está por encima de lo racional. Y luego está el tema emocional, que tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? O sea, los dirigentes políticos muchas veces no son conscientes de que las personas nos movemos muchas veces más por el terreno emocional que por el aspecto racional, mucho más por lo que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos llevan que por lo que realmente nosotros consideramos que es justo o no justo, lo que es correcto o lo que es incorrecto, ¿no? Muchas veces incluso llegamos a votar aún sabiendo que esta es la mejor opción, votamos a una segunda opción, pues porque nos cae mejor, porque es más próximo, porque es un tipo más cercano, aunque esta persona tiene un mejor programa, ¿no? Entonces, los políticos deben de saber situarse muy bien en ese aspecto, pues para que las expectativas no sean frustradas y su imagen sea la que realmente los ciudadanos quieren para que le voten. Y en política, no sé si sucede en Europa, pero en América es bastante contundente. La imagen de un político no termina en el cuerpo y en lo que viste, sino que también trasciende a su familia. Generalmente, para ganar votos en Estados Unidos son varios los ejemplos de campaña política donde tienen que presentar a su esposa. Habló Kennedy, su esposa era fundamental dentro de los votos que captó JFK. ¿Cómo hacer incluso que esa estrategia también se empodere en sus más cercanos seguidores? Esto que dices es un elemento crucial, ¿no? Sobre todo cuando trabajas la imagen de un dirigente político, no solamente le trabajas a él como persona física, sino que tienes que trabajar a todo su entorno. Porque al final el propio equipo de campaña, si estamos en una campaña electoral o estamos en el gobierno, el propio equipo de campaña electoral puede hacer que la imagen de un candidato sube o baja. Si tú tienes un equipo coherente, si tú tienes un equipo profesional que sabe lo que hace y sabe lo que hace en cada momento, puede elevar la imagen del propio candidato hacia arriba, puede mejorarla, ¿no? Pero si tienes un equipo que comete errores, si tienes un equipo que no sabe muy bien cuál es la estrategia, ni cuál es el camino, ni hacia dónde es la dirección correcta, puede hundirte. O sea, tu propio equipo de trabajo puede hundirte. Cuando hablas de la familia, ese es un elemento muchísimo más cercano, más influenciador y sobre todo con un impacto mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mujer, estamos hablando de los hijos. Cuando salen las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, el anterior presidente de España, en la Casa Blanca, vestidas pues como unas jóvenes de 15 años, ¿no? Pero parecían vestidas de Halloween, ¿no? Pues eso porque eran góticas, ¿no? En ese momento. Bueno, pues fue un impacto, ¿no? Fue un impacto visual, ¿no? y emocional para toda España, porque no conocíamos, porque José Luis Rodríguez Zapatero cuidaba mucho a su familia, no salía en público, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero subiera o bajara en función de la imagen de sus propias hijas, ¿no? En Estados Unidos todo esto está muy estudiado y sobre todo está muy interiorizado y muy naturalizado, ¿no? Por ejemplo, pues Michelle Obama evidentemente pues ha hecho muchísima campaña en favor de su marido, Barack Obama, ¿no? Y mucha parte de los votos en muchos lugares han venido por la propia Michelle, que precisamente aterrizó ayer en España y ha sido una conmoción, ¿no? Ver a la mujer del presidente y a las niñas, que las hemos visto crecer a todos, ¿no? Desde chiquininas, pues eso hace que la imagen del propio presidente, que va a llegar la semana que viene allí a España a recoger a su mujer y a sus hijas,
pues bueno, pues para un país es toda una circunstancia, ¿no? Por lo tanto, la imagen de un candidato político no solamente se circunscribe en su propia imagen personal, que hay que cuidarla, evidentemente, no solamente basta qué dices, sino el cómo lo dices, sino también en todo el entorno más próximo y más cercano que le rodea, dado que su imagen se ve influenciada. Ecuador, yo creo que es un país sui generis, es pequeño pero tiene varia diversidad, algunas regiones y un serrano no piensa igual que un costeño, ni tampoco se viste igual. Y justamente algún día hablábamos en campaña política, un guayaquileño viste guayabera, un serrano viste con terno y sacos por el frío, por el clima, y etcétera, etcétera. Un político, generalmente aquí en el país, suele llegar y vestirse como tal. ¿Es esto prudente a vestirse de una manera que quizá no es su región, pero porque llega quizá a captar votos, a ver cómo está su popularidad, se adapta al medio y se quiere emular a cómo se viste la gente? ¿Esto es prudente en una estrategia política? Todo dirigente político debe tener muy claro de que tiene que ser auténtico. O sea, porque una cosa es la imagen del político, otra cosa es la apariencia y otra cosa diferente es el estilo. Y ahí deberíamos diferenciar estos tres aspectos. La apariencia es lo que tú exteriorizas, lo que tú irradias, ¿no? Pues tú tienes una determinada apariencia, ¿no? El estilo es lo que mantienes, lo que perduras en el tiempo. Tú tienes un propio estilo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo. Yo porque casi siempre voy con corbata y traje, ¿no? Incluso el otro día un compañero mío en Brasilia, bueno, pues me puse unos jeans y una camisa, bajé a cenar y me dijo, oye Jorge, yo pensé que habías nacido en traje, ¿no? Porque siempre me había visto en traje. Entonces, ese es mi estilo personal, ¿no? O sea, mi estilo, la gente me conoce en todas las partes del mundo pues con el traje y la corbata porque es mi manera de vestir. Pablo Iglesias tiene otro estilo, ¿no? El candidato español, pues tiene las pulseras, tiene el pelo largo, la coleta. Si a Pablo Iglesias le cortas la coleta, le quitas las pulseras, le pones un traje, deja de ser él. Entonces, el político debe de tener bien claro de que nunca puede perder su estilo, tiene su propio estilo personal. Ahora bien, su imagen va a depender de ese estilo que él tiene, ¿no? Pero la imagen es mucho más, es también su carácter, es si es extrovertido, introvertido, si es tímido, si no es tímido, si es un tipo agresivo, si no es agresivo, si es bondadoso. O sea, hay muchas variables que influyen en la imagen de una persona. Pero la apariencia, por ejemplo, si tú vas a Guayaquil y tú habitualmente pues, tienes un estilo de traje y te pones una camisa de manga corta o te adaptas un poquito también al entorno y al clima, pues tampoco pasa absolutamente nada, siempre y cuando no te disfraces, siempre y cuando esa impostura no se convierta en una máscara y además en una máscara visible y detectable, porque la gente nos damos cuenta, ¿no? Pero sabe perfectamente cómo es cada quien y de qué patita cojea, ¿no? Como decimos allí en España. Por lo tanto, no pasa nada si tú te adaptas un poquito al medio, siempre y cuando no se note demasiado, que todo lo que se note y lo que deje de ser auténtico y natural, pues es perjudicial para la imagen. Quizá uno de los problemas que tienen los consultores o los estrategas políticos es afinar esa imagen con el discurso. ¿Cuál es la receta, si es que la hay, o cómo generar esa empatía, esa igualdad entre imagen y discurso? ¿Cómo adaptar lo visual al mensaje, ¿no? a lo racional? Lo importante siempre es el mensaje. O sea, lo importante para un dirigente político es lo que el dirigente político dice, lo que propone, lo que promete. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que hacen los asesores de imagen? ¿Qué es lo que hacemos quienes nos dedicamos a todo esto? Pues les orientamos, les ayudamos, sobre todo para que ese qué pues tenga la fuerza, el impacto y la repercusión que realmente quiere el dirigente político. No basta con decir unas palabras no pueden significar nada si no van acompañadas de unos gestos, si no van acompañadas de una mirada, si no van acompañadas de una modulación o de una impostura de la voz, de una velocidad, de un ritmo, de un timbre. Si tú eres una persona que hablas monótono constantemente así, o sea, tu mensaje no va a llegar. Si tú eres una persona que hablas muy rápido, tu mensaje no va a llegar. Si no composturas con tu cuerpo y si realmente a la gente no la miras a los ojos, no vas a comunicar. Eso es lo que nosotros trabajamos, al final es imagen, eso es imagen. O sea, nosotros nunca decimos qué es lo que tiene que decir el político, pero lo que sí les decimos es cómo lo tiene que decir. Ahí sí les podemos ayudar, orientar, para que su mensaje tenga la fuerza que requiere y sobre todo llegue al ciudadano de la forma y manera en la que nosotros queremos que llegue, no de la forma y manera en la que el ciudadano pueda llegar a interpretar. Ahí es donde nosotros podemos trabajar. Listo. Agradecemos a Jorge Santiago. Creo que ha sido una charla bastante enriquecedora. Las puertas de CRAP, Numbers TV están abiertas. Esperemos que no sea la primera vez que nos visite, sino que tengamos más tiempo para seguir charlando de esto que nos gusta, que es política y en este caso concreto la imagen. Gracias, Jorge. Un auténtico placer y la verdad que no será la última vez que esté por aquí. Yo lo único que diría a todas las personas
personas que les gusta la política es que ánimo, que sigan adelante, que es una profesión muy bonita, es una profesión a veces injusta, muy criticada, pero que realmente merece la pena. Quienes estamos todos los días trabajando con los políticos nos damos cuenta de la labor que desempeñan, de la excelente labor que desempeñan, y que unos pequeños granitos de unos cuantos no pueden ocultar la verdadera luz que tienen la mayor parte de ellos. Muchísimas gracias a ustedes por dedicar y por tener programas como estos.